Muy buenas, hoy toca hablar del libro Problem Solving Estratégico de Giorgio Nardone, además con dos invitados que llevan años y años aplicando eso y mucho más, dos problem solvers, que son César Astudillo y Mónica Quintana. Con ellos he hablado de cosas como por qué hay que imaginar que todo sale mal, o de muchas anécdotas como la de un anuncio que decía ven a mi restaurante, pero luego estaba cerrado ese restaurante, o una buena pregunta para que la gente raje. Además, ya sabes, el episodio completo lo tienes en el podcast premium. Y a Boromás, que estuvo el verano pasado por aquí por el podcast para hablar sobre todo de cine, le pregunté qué era para él el podcast premium, porque se apuntó desde el principio y me dijo: hace poco leí una frase del artista Joe Bryden que decía algo así como que los libros más interesantes del mundo son las personas. Y creo que esa frase le va como un guante a charlando con libros. Llegues al podcast por los libros y te quedas por las personas que hablan de ellos con Adrián. Y con esta frase podemos empezar el episodio de hoy. En algún lugar de un gran país. Además, lo vamos a hacer con dos invitados, con Mónica Quintana, que se define como coach estratega, también es coescritora del libro Upgrade, y también tenemos aquí a César Astudillo. Él es diseñador estratégico y además pues ayuda a los líderes, pero sobre ellos y sobre el libro de Mónica hablaremos en próximos episodios. Hoy vamos a hablar de este libro tan particular. ¿Qué os ha parecido el libro? Lo leí hace poco y ha sido como descubrir una especie de semi-alma gemela, ¿no? Porque me encontré muchísimas similaridades con lo que llevo haciendo 15 años. Pues yo por mi lado a Nardone lo había leído ya hace bastantes años, creo que poquito después de que se publicara la edición en español en la editorial Herder, que de hecho lo utilizamos como base hace un montón de años junto con otra gente del mundo del podcast como Javier Recuenco, David Alayón, cuando montamos en el año, creo que fue 2014, un máster en tecnocreatividad, también inspirados por las ideas de Nardone. Y lo he releído ahora para venirme aquí a charlar con vosotros. Y bueno, yo estoy un poco total de acuerdo con la cuestión del alma gemela, ¿no? En mi caso, ¿no? Donde trabajo, supongo que al igual que tú, César, con organizaciones y con líderes, tengo esa vocación también de lo que es la ayuda a personas, ¿no? Desde todo lo que es la metodología del coaching. Y me parece tremendamente interesante cómo hace un abordaje de la resolución de problemas y de problemas complejos, teniendo en cuenta todas las variables relativas a lo humano, ¿no? Porque es esta cuestión de que una estrategia, si al final no la podemos llevar a cabo porque no somos capaces de comunicar o no somos capaces de persuadir o de motivar a las personas a que lo pongan en marcha, pues al final no ocurre. Bueno, el libro es cortito, pero es muy corto, yo creo. Es un librito porque tiene 100 y pico páginas, pero reales, no sé, que sean unos 80 o así, porque cuando queda un 24% ya realmente se ha acabado. Entonces te empieza a hablar de todos sus otros libros, porque Nardone tiene un montonazo de libros. Y no sé si os acordáis cómo empieza con esa historia de Alejandro Magno, que intenta conquistar una fortaleza, ¿no? Que es en unas montañas de lo que actualmente es Pakistán, y no pueden, porque para acceder a esa fortaleza solo hay un caminito y sería imposible, ¿no? Y entonces dice que con sus sabios de diferentes ramas, ¿no? Se reúnen todos y ven que la única forma de entrar es por arriba. Y entonces ahí es cuando dicen, pues tenemos que subir, pero es que las montañas eran altísimas y verticales, una pared que era imposible de subirla. Y ahí es cuando se dice que Alejandro Magno inventó pues la escalada encordada, es decir, pues poniendo las maderitas, las cuerdas, y entonces suben y empiezan a tirar flechas a la fortaleza, y Alejandro Magno pica la fortaleza y dice, mira para arriba, mira, mira. Y entonces pues el líder de la fortaleza, cuando ve eso, alucina y se rinde ya directamente, que eso lo hacía mucho Alejandro Magno. En vez de luchar, demostrarlo, ¿no? Hacer ahí, dice, pues él era un estratega, era problem solving estratégico, total, ¿no?
O sea, y me gusta mucho cómo utiliza esas historias, pero si queréis podéis vosotros decir qué es el problem solving o qué es para vosotros. Me parece una metodología, un enfoque para resolver los problemas que tiene la virtud y también el defecto de que nace en un contexto muy determinado, que es el de la terapia breve. Entonces, no es que sea, en mi opinión, plenamente aplicable a todos los demás ámbitos del problema, pero sí que creo que rima con otros ámbitos del problema, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando miras cuáles son los pasos que te ofrece, que juntan, digamos, el rigor en no saltarse ningún paso con la apertura al pensamiento lateral, al pensamiento abductivo, a las lógicas que desafían a la lógica aristotélica que nos han enseñado. Creo que rima muchísimo con otros enfoques de la solución de problemas, pero poniendo mucho énfasis en algo que yo creo que es lo característico de Nardone, ¿no? Que es esa apertura a las soluciones que escapan y que desafían a la lógica tradicional. Que para encontrarlas él se inspira mucho en lo que él llama las estratagemas, ¿no? Que rescata tanto de la tradición helénica como de la tradición oriental, de la tradición china. También lo que decías tú, César, de la terapia. Sí, yo estoy de acuerdo, casi todo el libro habla de terapia, aunque sí que dice que hay 3 tipologías para las que se puede, principales que se puede aplicar todas estas técnicas y este pensamiento, que es el coaching para mejorar el rendimiento, la terapia que has dicho y también la consultoría y la formación, que ahí en eso ya entráis más vosotros, aunque el libro lo pasa un poco más de pasada, porque en este y en otros de Nardone se enfoca más en la terapia que en la parte empresarial. Cuando una inteligencia cristalizada ha dado con una herramienta, ya entra en fase para un martillo, todos son clavos, y a mí me da un poco la sensación de que a Nardone le pasa un poquito de lo mismo. O sea, yo miro con cierta prudencia o con cierto desapego precautorio esa afirmación de que lo que vale para la terapia valga para el coaching. Eso me lo creo más porque son actividades al final como un poquito adyacentes, ¿no? Pero que ya valga para la consultoría, mira, no estoy tan seguro, ¿no? Me noto un poco como cuando Jesulín de Ubrique decía esto es como el toro, ¿sabes? Y que para él todo era como el toro, pues me parece un poco... En particular lo que tiene que ver con la definición del problema y lo importante que es la definición del problema, a mí lo que me ha pasado una y otra vez, sobre todo, excepto cuando tienes la gran suerte de poder trabajar con alguien que está arriba del todo, que tiene la máxima responsabilidad en una organización, muchas veces, primero, la definición del problema está perimetrada por la razón por la que te llamaron. Al sponsor de un proyecto le sienta extraordinariamente mal que tú le hagas un contrabrief, le digas el problema no es por el que me has llamado, es este otro, y que la contestación que le das caiga fuera de su competencia. Porque entonces te dice, sí, tienes razón, pero entonces no hay proyecto, porque yo te llamé, yo soy de marketing y tú me tienes que... eh, a mí el problema se me manifiesta como un problema de marketing y tú me tienes que dar una solución de marketing, porque si me vas a decir que en realidad el problema es de recursos humanos, pues mira, que te contrate recursos humanos, ¿no? Pero bueno, por volver a la tercera de las cuestiones, César, que planteabas, bueno, a mí esto me parece muy interesante y ya es casi, no es ni siquiera una reflexión sobre el libro, ¿no? Sino de la propia práctica. Y bueno, yo en mi caso, cuando me encuentro en esa situación de la que tú hablas, ¿no? De cuando vas a un lugar, a una organización, te llaman, ¿no? Y resulta que tú eres dentista y dice, oiga, es que me duele una muela. Y cuando te pones a mirar, abre la boca, hace este sonido, no sé qué, y al final te das cuenta que el problema realmente lo tiene en la rodilla, ¿no? Ese problema está en otro lugar. Yo aquí, vamos, pero ya como propia experiencia personal, a mí me ha ido relativamente bien el practicando ejercicios de sincericidio corporativo, yendo a lo bestia, practicando la transparencia radical
y diciendo, bueno, por supuesto, siempre buscando la manera, ¿no?, de tratar de escalar el problema para tratar de acometerlo desde un nivel superior, desde el que se pueda resolver, o si es en un lugar distinto, porque es un problema que funcionalmente está en otra área, el tratar de trasladarlo, como decías, ¿no?, el crear un grupo de trabajo multidisciplinar para poder acometerlo. Bueno, ya había comentado antes que cuando se trata de empezar por definir el problema, el propio Min Basadur habla un poco del problem framing, ¿no? De poder encontrar cuál es el cómo podríamos, que te permite, digamos, encontrar el Tao, ¿no? El punto donde una acción pequeña puede causar un gran resultado, ¿no? Y muchas veces lo que me he encontrado, lo que hablo mucho, cuento mucho a mis alumnos de diseño estratégico, ¿veis qué pensáis vosotros? Es que para mí una buena definición del problema y una buena conjetura de solución son prácticamente lo mismo. O sea, la distinción entre ambas cosas para mí es totalmente académica. O sea, es decir, cuando has dado con una buena definición del problema, aparece una solución de forma casi como de sentido común y viceversa. Cuando has dado con una buena conjetura de solución, lo que subyace a que tu conjetura de solución sea buena es una buena definición del problema. Y aquí quizás un poco lo que añadiría es que pueden emerger distintos tipos de soluciones y en todo caso aquí quizás lo que se puede pensar es, pues como en esas matrices de esfuerzo e impacto, ¿no?, de todas las potenciales soluciones que tenemos, cuál es la más eficiente, cuál es la que requiere menos recursos. Nardone lo dice, ¿no? Nardone lo dice, que hay siempre que aplicar el más inocuo, ¿no? Empezar, que eso es solving estratégico, es de las diferentes soluciones, ir probando, ¿no?, las que hagan menos daño al sistema, ¿no? Eso me gusta porque es también como una parte humilde, ¿no? Vamos a hacer un poquito, a ver si con ese poquito ya lo solucionamos, intentando, pues eso, un sistema complejo. Porque más tocas un sistema complejo, más complejo se puede volver y no sabes lo que luego a largo plazo puede ocurrir. Y vamos, mi actitud es casi que la de una neurocirujana del lenguaje. Me parece que la palabra importa, incluso no es lo mismo si lo estamos diciendo en inglés que si lo estamos diciendo en español, el ser capaz de captar el matiz, porque en un problema complejo, y sobre todo cuanto más escalas, mayores son los efectos, es decir, que cuanto más trabajamos con dirección y con alta dirección, más importan los pequeños matices de las palabras. Eso que dices, Mónica, me recuerda mucho a cuando Nardone dice que en el diálogo estratégico busca palabras que tengan efectos mágicos, ¿no? Que sean capaces de operar un cambio, ¿no? Y claro, obvio que hay que tener muchísimo cuidado porque 2 personas, 3 diccionarios para esas palabras, ¿no? Me estoy acordando de la novela de la insoportable levedad del ser, ¿no? En la que decía: "Yo tengo un diccionario, mi chica tiene otro". Para mí cementerio significa sitio tranquilo y pacífico donde puedo pensar a gusto, y para ti significa sitio tenebroso y nocturno donde acechan espíritus malignos, ¿no? Esto. Y bueno, pues para mí esto obviamente entra ya más dentro del terreno de casi del arte. Por supuesto que estamos en los límites de lo científico, por eso prefiero hablar más de arte o casi de juego, me atrevería a decir. Pero las palabras importan hasta tal punto que incluso hago test A/B con objetivos y con mensajes, ¿no? Decir, bueno, si esto lo tenemos que poner en marcha en una organización para que el cambio ocurra, ¿qué tipo de mensaje, aunque sea el mismo objetivo, pero qué funciona mejor? ¿Qué tiene más capacidad de motivar o de ilusionar a la gente? Incluso haciendo test en diferentes idiomas. Y es increíble. Ojo, lo que no quiere decir que me crea eso de que transformando el lenguaje vamos a transformar la realidad. Eso por supuesto que no. Pero bueno, sí en el poder que tiene el lenguaje a la hora de movilizar. Y bueno, nos podremos ir al tercer paso, ¿no? Que para mí es un melonazo, que es el de evaluar las soluciones intentadas, ¿no? Yo ahí particularmente creo que es uno de los puntos donde más se nota que el método tiene su origen en terapia, ¿no? Porque cuando lees otros libros de Nardone ya circunscritos al ámbito de la terapia, te das cuenta de que el, si la terapia breve estratégica funciona es porque muchas veces el problema tiene precisamente su origen en los intentos fallidos de solución, en una especie de círculo vicioso de soluciones equivocadas que perpetúan el problema. Luchar contra el miedo es lo que hace que tengas más miedo, ¿no?
O sea, él habla de la contraparadoja terapéutica, ¿no? Que es y dice también, por ejemplo, que hay que buscar el fracaso. Si buscas, dice, si forzamos nuestra razón a buscar, pues, métodos o maneras de fracasar en vez de triunfar, ¿no? Contra ese problema, sobre todo, pues, lo que decís a nivel de terapia, ¿no? O algún miedo que tengas o algo que quieras luchar contra ello, precisamente es como dejarse llevar, ¿no? Y no luchar con eso, por ejemplo, con lo de la obsesión compulsiva, que dice, no sé si habéis visto Ujú. la película de Jack Nicholson, la de Mejor Imposible, Sí, sí. As Good Sí. As It Gets. Esa pues es obsesivo compulsivo total, ¿no? Y como al final, pues dejando, ¿no? No poniéndole el foco al problema, es como más se puede resolver, ¿no? Cuando el foco no es él, el foco es la chica, ¿no? Entonces es cuando se empieza a medicar y cuando de pronto empieza a caminar por la calle y puede pisar las rayas. Ya de pronto ya puede pisar las rayas, ¿no? Es eso que Nardone le decía a uno de los pacientes, que decía, a partir de ahora, ¿no? Si tienes que apagar 2 veces la luz y volver a encenderla, en vez de 2 veces, hazla 10 veces o 20 veces. Ujú. Como en vez de intentar evitarlo, justo lo contrario. Tú mismo, como dice, como que te hartas, ¿no? Tú mismo te das cuenta de que eso que es una tontería, ¿no? Y en vez de luchar contra ello, te ha ayudado justamente buscar pues ese fracaso o... Claro, y luego, ¿qué pasa? Que cuando intentamos trasladar eso a una organización, ¿qué es lo más parecido que hay en una organización a compulsión? Yo diría que un proceso, ¿no? O sea, Graham T. Allison en este libro que se llama The Essence of Decision, dice que la historia de todo problema puede ser contada de 3 formas distintas, ¿no? Una es la forma calculativa de las alternativas estratégicas, la racional, ¿no? La otra es el juego de tronos, o sea, la pugna individual por cada uno, un rebaño de cabras locas, cada una llevando a cabo su plan de carrera, queriendo más headcount o queriendo más variable o lo que sea. Y la de en medio es la de la inercia de los procesos, ¿no? Los, la gente cumpliendo sus job descriptions o haciendo aquello que necesitan hacer para poder obtener su gratificación, aunque caigan chuzos de punta, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo de cuando la pandemia buenísimo, que era que justo pocos días después del estado de emergencia, yo iba con un calzoncillo puesto sobre la boca porque no había mascarillas a ir al supermercado a hacer la compra, ¿no? Y en el coche iba escuchando la radio, ¿no? Estaban poniendo la cadena SER en mi pueblo, en Collado Villalba, y estaba oyendo cuñas que anunciaban el restaurante, el gallinero, que con un menú especial de 3x2 para tu familia, o el pub no sé qué, donde había una oferta de un gin tonic gratis, ¿no? Y claro, eran cuñas que eran incompatibles con la realidad porque todos esos establecimientos estaban cerrados. Y quien las oyera, pues no solo podía confundirse, sino que podía ser incluso perjudicial, podía ser incluso peligroso, ¿no? Y claro, yo pensaba, ¿y por qué se están emitiendo estas cuñas? Pues porque los slots de emisión ya se han pagado. Y si tú no emites la cuña, el anunciante puede pedir que le devuelvas su dinero, ¿no? Entonces tú emites la cuña para así decir, oye, ahora ya no es mi problema, ahora es tu problema, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo buenísimo de cómo un proceso, en este caso, los procesos que se siguen en un departamento de publicidad, la fidelidad a seguir el proceso tal como está documentado, pues puede ser totalmente insensible a los cambios en el entorno y puede desafiar al sentido común, ¿no? El cortoplacismo, ¿no? Porque a lo mejor esos clientes dicen, pues yo ya no vuelvo, ¿no? A contratar, a hacer anuncios por la radio, ¿no? Que a lo mejor la solución podría haber sido, lo posternamos, o sea, más adelante pues sacamos ese anuncio, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Pero es el proceso, seguir el proceso hace también que muchas veces nos olvidemos del largo plazo o de cuidar a los clientes. De hecho, precisamente yo quería hablar de la cuestión de largo plazo, porque una de las fallas que le veo a este paso, ¿no? Al identificar y evaluar las soluciones ya implementadas, es que nos hace mirar hacia el pasado, no hacia el futuro. Y esto, volviendo otra vez al Kinevin de Snowden, nos lleva al, bueno, pues al terreno de
lo simple, ¿no? O de lo sencillo, es decir, de lo que ya ha sucedido en alguna ocasión, ya sabemos cuál es la manera de resolverlo, o incluso podemos agrupar o clusterizar diferentes tipos de soluciones a diferentes tipos de problemas. ¿Qué es lo que pasa en un contexto de gran complejidad como el nuestro, donde hay toda una serie de disrupciones tecnológicas que emergen, además de manera cada vez más acelerada? Veamos, por ejemplo, todo lo que está sucediendo con ChatGPT y los potenciales efectos, tanto deseados como indeseados, que podríamos tener. Y claro, el asunto es que, porque es que luego el siguiente salto que da tampoco nos permite mirar demasiado hacia el futuro, ¿no? O sea, está esta técnica del cómo empeorar, que sería lo siguiente. Pero bueno, por ejemplo, para mí aquí lo ideal es, por supuesto, que tenemos que evaluar e identificar todas las maneras a las que nos hemos enfrentado anteriormente a ese problema, pero eso lo que nos lleva es a repetir cosas que hemos hecho. Es decir, que bajo esta manera de pensar, quizás a Alejandro Magno tampoco se le hubiera ocurrido el inventar la escalada, ¿no? con la técnica cordada. O sea, realmente lo que tuvo que hacer fue pensar en algo completamente nuevo. Y aquí es donde para mí yo establecería como una especie de camino divergente, ¿no? Después de los pasos anteriores. Que es decir, ¿por qué no, además de mirar hacia el pasado, exploramos otros futuros posibles? El imaginarnos escenarios de futuro pensando en, oye, pues si yo llevo este problema hacia adelante en el tiempo, al año 2040, 2050, ¿cuáles podrían ser las potenciales soluciones a ese problema ¿no? Si lo llevo hacia el futuro? Aunque sí que lo comenta por eso, Mónica. O sea, en esta fase no, pero sí que lo comenta luego que hay que vigilar eso, ¿no? El segundo y tercer orden. Pone el ejemplo de los cereales, que ocurrió, ¿no? Que los cereales se utilizaban luego como gasolina ecológica. Y que decía que eso pues llevó a que subieran los precios, a que hubiera menos disponibilidad e incluso a que se destruyeran bosques solo para plantar los cereales, para conseguir la gasolina, esa gasolina pseudoecológica, y al final la consecuencia de segundo orden, ¿no? Al cabo de un tiempo, fue que acabó con las reservas, con muchas reservas de ayuda humanitaria, precisamente, ¿no? Como vamos a salvar al planeta y al final se vio que no, solo por ese pensamiento a corto plazo. Para mí aquí un poco el matiz, si me permitís, es que él habla en pasos posteriores del escenario más allá del problema, que además, vamos, me consta que todavía a día de hoy se sigue trabajando de esta manera en el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia militar, que es pensar en un problema con un escenario concreto, pero no se hace un planteamiento de una exploración de otros potenciales escenarios posibles, que también se hace en el mundo militar, ¿eh? Pero bueno, aquí habla del escenario más allá del problema. Y luego también lo que he observado muchas veces es que el cómo podrías hacer eso para que empeore el problema es una buena pregunta proyectiva para que la gente raje, ¿no? Por ejemplo, para que te digan dónde opinan que está el problema sin decírtelo y quedar mal delante de sus jefes o sus compañeros, ¿no? Otras que yo uso mucho es, por ejemplo, una táctica que funciona genial es pido a la gente que está en un taller que imaginen que acaban de ser despedidos y que les ha tocado la lotería y tienen un par de millones de euros, ¿no? Y que a Dios ponen por testigo de que van a crear la startup que va a destruir a su antigua compañía. Entonces es como, imagínate que eres el enemigo queriendo cargarte, o sea, conoces todos los puntos débiles de tu antiguo empleador, ahora, ¿qué harías para atacarlos, no? Ese les encanta. O sea, además que lo hago con todo lujo de detalles y hago que se imaginen que entonces tu jefe te llama al despacho, estás súper contento porque crees que te va a felicitar y dice, lo sentimos, pero te tenemos que dejar ir y tal. Y entonces tú estás cabreadísimo. Les Sí, sí. metes en trance y entonces... Oye, pues está muy guay, ¿eh? Muy Me bien. gusta y me la apunto. Sí, sí. Y luego otra cosa que se hace mucho, que yo también lo hago mucho, es el premortem, Premortem, ¿no? sí. Que tiene mucho que ver con lo del escenario más allá del problema, solo que en lugar de pensar en un escenario favorable, en lugar de, pues lo contrario, imagínate el peor de los escenarios posibles y ahora vete para atrás y piensa cómo devinieron las cosas en ocurrir de la forma más desfavorable para ti, ¿no? Por ejemplo, la que decíamos, ¿no? Que
Bueno, yo también, para mí es como un premortem, que es una técnica enormemente útil, por ejemplo, cuando tienes que hacer un evento. Es decir, además, en este caso ya no te tienes que fijar en todos los escenarios, sino que es uno, y dices, tengo que hacer un evento, dentro de un mes vienen no sé cuántos ponentes. Bueno, se pueden dar toda una serie de casuísticas, de que no lleguen aviones, de lo que fuere. Y el ejercicio que a menudo hacemos, ¿no?, nosotros como equipo, es el imaginarnos qué es lo que tendríamos que hacer en cada una de las partes del proceso para matarlo y que todo salga mal. De hecho, he de decir que yo internamente dentro de la empresa tengo un poco de fama de ceniza porque tengo una mentalidad preparada para el peremortem. Por alguna razón que desconozco, mi cerebro mira mucho hacia el futuro y me voy fijando mucho en los riesgos, y es como que siempre se me ocurre uno adicional, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho teníamos que preparar un evento en un domo y de repente pues vi que había una ráfaga de viento y digo, ¿y qué es lo que pasa si de repente se incrementan un poco la ráfaga de viento y sale el domo volando? Todo el mundo diciendo, bueno, esto es un poco exagerado ya. Y yo, ya, pero ¿tendríamos preparado un plan de contingencia para si esto sucede? Entonces, bueno, yo creo que está interesante sobre todo para poder analizar los riesgos más importantes y sobre todo pensando en clave de humanidad, todos aquellos que pudieran ser riesgos existenciales, ¿no? Que dices, hay algunas cosas que quizás se veían venir. Otra cosa es que no interese el meter la mano, pero bueno, por lo menos el que tengamos identificados y mapeados esos riesgos, y esta técnica yo creo que es muy útil, ¿no? Esta del premortem. ¿Queda, César, alguna fase? Repasándolos un poco, habíamos visto definir el problema, determinar y acordar el objetivo, evaluar las soluciones intentadas. Luego, de algún modo, en paralelo hemos visto la de cómo empeorar y la del escenario más allá del problema y la del escalador, el backcasting o la retrospectiva, como lo llamas tú, Mónica. Lo de los pequeños pasos, lo de buscar la pequeña constricción, lo que puedes hacer ya. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y bueno, como vais a volver los dos al podcast, pues es un hasta pronto, no un hasta luego. Pues muchísimas gracias, Adrián, por haberme invitado, bueno, por habernos invitado, porque ha sido un placer, César, charlar este ratito contigo. Lo mismo digo, Mónica, un verdadero placer. Venga, chao. Chao, chao. Vaya nivelazo de episodio, por los invitados, básicamente. Y luego, si te escuchas el episodio completo en el podcast premium, ya vas a acabar de alucinar de estos episodios de Google, de estar todo el rato buscando referencias y diciendo, ¡buah! Esto me da para mucho tiempo para aprender solo una cuarta parte de todo lo que están hablando. Así que ya sabes, si quieres pues aprender mucho más, escuchar más anécdotas, aterrizar mucho más este episodio, tienes el podcast premium que lo dejo siempre en las notas. Hasta la